Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. Les agradezco su presencia. El tema que vamos a tratar son fundamentos filosóficos y epistemológicos de la medicina y ciencias aplicadas al deporte. Bueno, creo que todo un tino del doctor Rivera haber seleccionado este tema. Yo no sé cómo se le ocurrió y a algunos nos sorprende. Dice que no diga. Entonces, evidentemente, bueno, que sí es un placer de partir con ustedes estos momentos y también hacer señalamientos acerca de pues, nuestra participación. Soy Francisco José Díaz Cisneros. La gran mayoría de ustedes me conocen, soy médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato y con posgrado en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y de verdad es un placer de partir en esta mesa con mi alumno de licenciatura, de maestría y doctorado, el doctor Antonio Eugenio Rivera Cisneros, que bueno, decía que era el único y no creo que haya muchos maestros que tengan ese privilegio, Toño, ahí en ese seguimiento. Pero bueno, pues también la trayectoria del doctor Rivera la conocen, médico cirujano, es egresado también de la Facultad de Medicina, decíamos de León, se enojaban en aquel entonces, Universidad de la Universidad de Guanajuato, es médico del deporte también y con extensas publicaciones y todo un personaje en nuestro entorno. Y también me acompaña José María de la Roca Chiapas, que es un psicólogo, actualmente está trabajando profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, precisamente en el área de las ciencias de la salud, en el contexto de departamentalización. Entonces, bueno, también tuve oportunidad de platicar con José María en los años pasados como un alumno de doctorado de ciencias médicas. Entonces, bueno, también es un conocido y bueno, que nos hablará acerca, nos ubicará desde un punto de vista social y psicológico acerca de lo que la actividad física y el deporte representa para nosotros. Entonces, bueno, pues él es también investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así de que la mecánica es la siguiente. Así de que un agradecimiento al doctor Rivera por nombrarme el moderador, así de que el que reparte y comparte se queda con la mayor parte. No vamos a tener una exposición todos de 10 a 12 minutos y les pido pues también que estemos atentos para la formulación de sus comentarios, de sus preguntas y también aportaciones al final de esta mesa. Vamos a hacer así como iniciamos, también estrictos en este contexto. Y déjenme iniciar esta plática reiterando lo que comentaba hace algunos momentos. ¿Por qué de los fundamentos, por qué de los cimientos de la medicina y las ciencias del deporte? ¿En dónde encontramos ese soporte académico y científico para orgullosamente ejercer esa profesión? Y vívidamente recuerdo mi presencia en las clases de medicina del deporte y fisiología del ejercicio, cuando tomo la primera o la segunda clase donde tenemos que hablar acerca de la historia. Y qué orgullo pues el que comente uno acerca de la biografía de grandes personajes que dan un soporte académico inmenso, yo diría como en muy pocas otras ciencias, a reserva de que me refuten. Pero nos acordamos de Abe Hill, premio Nobel en fisiología y medicina, por sus aportaciones en metabolismo musculoesquelético y por haber descrito por primera vez el concepto del consumo máximo de oxígeno. Y luego tenemos que discutir algunos asuntos relacionados con el fisiólogo de los fisiólogos, el doctor Augusto Kroc, también premio
Nobel de Fisiología y de Medicina, del doctor Neil, del doctor Christensen, Salti, y todos que acuden a la mente y dicen, caray, qué inmensa riqueza representa, pues, en el contexto de cimiento para nuestra profesión, tener a esos seres humanos tan brillantes en este contexto. Y yo digo, bueno, pues tiene que haber algo más atrás a este respecto. En donde nace, pues, y quién pudiésemos considerar como el padre de la medicina del deporte, y van a ver que de las ciencias aplicadas del deporte, o esa gran paraguas en donde estamos básicamente amparados todos en las ciencias, en lo de las ciencias del deporte, donde hace relevancia la presencia de la educación física. Por eso, en los otros foros están repartiéndose también temas a este respecto. Ahí nace en conjunto toda esta situación. Vamos a transportarnos al siglo V antes de Cristo. Y si hacemos en el contexto histórico un recordatorio filosófico de contemporáneos, todas estas gentes que vemos ahí fueron contemporáneos. ¿Quién sabe qué pasó? Algo estelar, que hubo pues una conjunción de los máximos pensadores de aquel entonces. Platón, pues maestro de Sócrates, Aristóteles, el alumno preferido de Platón, Hipócrates, el padre de la medicina, ¿verdad? Y tenemos a Parménides y a Pitágoras, y en el centro, siendo un poco ambicioso y también pues aventurero, propongo que esté Heródicos. ¿Quién era Heródicos? Pues era un médico de las escuelas de medicina griegas, muy famoso, muy poderoso, con una personalidad muy ad hoc para lo que decimos en este tiempo que es necesario. Era un médico influyente, pero era también un profesor de educación física. Era un gimnasta que repartía y compartía y predicando con el ejemplo todos estos elementos de esta naturaleza. Y en el máximo foro del pensamiento de aquel entonces, si me dan la siguiente diapositiva, nos regresamos un poquitito. La siguiente. La que sigue. Otra. Que nos diga esto Heródicos. La práctica de actividad física suficiente y una dieta apropiada son vitales para mantener un óptimo estado de salud. Y que también si estamos enfermos, ¿cómo vamos a tener esa recuperación de nuestro estado de salud? Pues a través de la curación con básicamente dieta y actividad física. ¿Qué pensaría en aquel entonces? Bueno, Sócrates, Platón y todos los grandes pensadores. ¿Dijeron, bueno, pues si en realidad nosotros tenemos el compromiso de que esto, ¿verdad?, sea encajado en el término de la epistemología, pues deberá de probarse todo esto que dice este señor. Entonces, ¿dónde están estas explicaciones? ¿Cuáles son sus datos? ¿Por qué nos habla de esta manera? ¿No será más bien un charlatán, un chamán? ¿No será un hablador, un presuncioso? Y Platón pues le dice que es un sofista. Entonces, bueno, pues es una agresión importante a este respecto. ¿Qué hace Heródicos? Dice, bueno, pues no tengo aún los asuntos relacionados con la medicina basada en evidencias. Aquí estoy, yo que soy un ejemplo de todos estos asuntos, de la importancia de la dieta y del ejercicio físico para la salud, pero están también todos mis pacientes. Es donde Pitágoras, que quizás sea el que inicia la estadística en ciencias de la salud, él dice simple y sencillamente vamos a colectar una serie de asuntos relacionados con todos los pacientes, vamos a tener datos y así vamos a presentar una medicina basada en evidencias, que era básicamente lo que los grandes pensadores querían que se presentara. Heródicos era extraordinariamente poderoso desde un punto de vista de sus terapias, pues como no, manejaba lo del ejercicio en medicina.
Entonces, bueno, seguramente que acontecían una serie de cambios muy favorables para todos aquellos pacientes que estaban bajo su presión. Pero grandes ataques de todos modos de los máximos pensadores, que puede ser que si nos analizamos en detalle decimos que estaban un poquito celosos. Porque también de Platón, en sus diferentes tratados, nos recomienda la actividad física y el ejercicio físico como una terapia importante. Podemos regresar al cuestionamiento de dónde sacaba pues toda esta información para la influencia definitivamente de Heródicos. Si me dan otra diapositiva, una anterior, por favor, anterior a esto, vean que esta era la teoría de Heródicos. Dice que bueno, todo imbalance en el estado de salud se acarrea a través de una mala nutrición y una pobre actividad física. Todo esto genera una mala digestión que va a generar un líquido corporal ácido o un líquido corporal amargo. Esto va a provocar un desbalance homeostático a los órganos blancos, cualesquiera que sea esto, el cerebro, el hígado, el vaso, y va a producir esta enfermedad. Si nosotros hacemos referencia al padre de la medicina, Hipócrates, nos acordamos inmediatamente de los cuatro humores de Hipócrates, que dicen la sangre, la flema, la bilis blanca y la bilis negra. Entonces, una profunda influencia que ejerció Heródicos, que se supone que fue maestro de Hipócrates para manejar conceptos de esta naturaleza. Adelante, por favor. Bueno, transcurrido el tiempo, evidentemente, bueno, que el ejercicio físico, la actividad física hizo su parte, e incuestionablemente una gran cantidad de gente fue beneficiada a través de todos estos postulados. Poco después, en la época de los 50s, del 60s, llegó la época de los epidemiólogos. ¿Sí? En esta imagen tenemos al doctor Pfaffenbarger, al doctor Morris, al doctor León y al doctor Stigler. Bueno, epidemiólogos, que simple y sencillamente se encargaron de colectar ya, ahora sí, con números y con estadística muy poderosa, qué es lo que hacía la actividad física. Y el doctor Morris, en unos artículos clásicos, ahora publicados en el British Medical Journal y en la revista Lancet, imagínense el peso de esas revistas, bueno, dijo que los choferes del servicio de transporte urbano del hombre tenían el doble o el triple de riesgo de padecer enfermedad del corazón si los comparaba con los cobradores del servicio de transporte que en Londres pues tendrían que subir y bajar. Entonces se discutió la importancia de la actividad física desde cualquier punto de vista. Naturalmente que hubo una serie de cuestionamientos serios a este respecto, pero bueno, después él hizo ese mismo trabajo con los carteros. Digo, a ver, ¿cómo estarán los carteros, los que andan repartiendo las cartas? ¿Verdad? Porque había que caminar en aquel entonces, y si los comparamos con los trabajadores o con los empleados de las oficinas, y encontró básicamente lo mismo. El doctor Pfaffenbarger también reportó lo mismo en New England Journal of Medicine, quizás la revista más influyente y poderosa en medicina, en las que comparó a los estibadores del puerto de San Francisco, de otros lugares también, los que estaban chambeando, cargando, descargando barcos, etcétera, etcétera, versus la gente que estaba trabajando en las oficinas, y lo mismo. Encontró el inmenso poder de la actividad física como una terapia muy significativa en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En la siguiente diapositiva, bueno, resulta de todos los estudios anteriores unas gráficas interesantísimas. Observen, bueno, en la primera que la práctica de la actividad física genera una serie de respuestas relacionadas con la frecuencia, la intensidad y la duración del ejercicio. Si tenemos en el contexto del sedentarismo, bueno, no tendremos básicamente ningún beneficio, pero si nos vamos moviendo en la actividad física, encontraremos una familia de curvas de 3 tipos. En la primera, en la A, pues es que eso es lo que quisiéramos que el ejercicio físico haga sobre nosotros. Una respuesta inmediata y espectacular, que es difícil que se encuentre, aunque en muchas patologías se va a presentar. La diabetes gestacional es el ejemplo típico en el que basta
con que esta persona que posee con un embarazo y tiene trastorno de su glucosa se ponga a hacer actividad física y hay cambios intensos, dramáticos para bien de la salud. También en la gráfica del medio quisiésemos que conforme vayamos haciendo más actividad física, más salud vamos obteniendo. Y en la curva C hay muchas enfermedades en las que no van a responder a la práctica de la actividad física y muchas otras que van a responder hasta cuando la intensidad y la frecuencia es muy importante y significativa. Ejemplo, cuando deseamos incrementar el buen colesterol, las lipoproteínas de alta densidad, pues nos encontraremos con que habría que trabajar intensamente para empezar a encontrar cambios significativos en esta sustancia maravillosa. Entonces, bueno, esto inmediatamente habla de lo que es la importancia de la dosis respuesta, que actúa semejante a lo que es un fármaco, evidentemente sin la gran mayoría de los efectos indeseables. La siguiente, por favor. De ahí también resultó esta gráfica interesantísima. Vean en el color azul como si vamos moviéndonos de hipoactividad a tener más capacidad funcional, nuestros factores de riesgo para enfermedades de corazón y vasos sanguíneos y en general todas las enfermedades en relación a morbilidad y mortalidad van disminuyendo significativamente. Pero en la gráfica de color rosa, de rojo, se observa que el efecto es mucho más intenso si aparte de lo de la actividad física, nosotros estamos conjuntando el incremento en nuestra capacidad funcional, evaluada desde el punto de vista del consumo máximo de oxígeno. Dos conceptos interesantes también a discutir en relación al ejercicio. Adelante, por favor. Nos dormimos muchos años y bueno, aparte de las respuestas pues datos epidemiológicos, habría que hacer mucho más. Ubiquémonos en 1962. Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, le da a México la sede de los Juegos Olímpicos para 1968. Entonces, bueno, se discute el por qué este hombre que dice, se decía en aquel entonces fuertemente que no quería para nada a México, que era un racista, que era un individuo extremadamente devoto del amateurismo, que era un gran atleta también. ¿Por qué le daba a México la sede de los Juegos Olímpicos? Hay un personaje que pocas veces discutimos en la importancia de estos temas, que es el presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, un orador de caracteres inimaginables. Se dice, bueno, que en la gran final de la oratoria nacional le ganó a Manuel Bernal el concurso nacional de oratoria, y eso fue lo que convenció a Avery Brundage, así lo manifiestan algunos de sus biógrafos. Bueno, total que México, sede de los Juegos Olímpicos. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, Avery Brundage convoca a su comité académico y científico del COI y les dice: aquí tengo algunos cuestionamientos, algunas preguntas y temas que me parecen de interés y por lo tanto los convoco para que tengan ustedes a bien decirme qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando. Dicen, bueno, que los atletas se van a morir, la atmósfera enredecida de México con una presión parcial de oxígeno diferente, muy baja. Bueno, generará en relación a los récords, a los récords. Ya me fui de tiempo, ¿o qué onda? Entonces, bueno, rápidamente, bueno, este asunto de vital importancia en la medicina y las ciencias del deporte. Entonces, bueno, ¿qué contestó la comunidad académica y científica del COI? Dijeron, no, bueno, hay primera división y segunda y quién sabe cuántas y demás, y también, bueno, hay 2, 3 carreras de gran fondo y esto, lo otro, no pasa nada. No.
me van a decir exactamente qué es académica y científicamente lo que ocurre cuando los individuos van a competir a este nivel y en ese entorno. No hubo contestación, nadie pudo contestar, porque bueno, pues no había investigaciones a ese respecto. ¿Qué tal? Entonces David Lewis les dice: los Juegos Olímpicos no se celebran en México, vamos a buscar una opción B. Y bueno, imagínense lo que ocurrió a nivel internacional. Todo el mundo estuvo pues protestando, diciendo: ¿verdad? Un genio, todo un tipo dice: bueno, entonces les doy 3 años para que demuestren todos estos cuestionamientos. Y ya ahí vienen, si me dan la siguiente diapositiva, todos los grupos internacionales de investigación a hacer precisamente evaluaciones de sus atletas en México. Aquí está el doctor Ben Saltín, bueno, en la cancha de prácticas del UNAM, midiendo consumo de oxígeno. Otros grupos escandinavos se fueron al Hospital La Raza, el grupo italiano estuvo trabajando en el Poli, y así, etcétera, y se generó una tremenda organización y una gran cantidad de investigaciones para demostrar qué es lo que ocurre cuando el ser humano está compitiendo en entornos de esta naturaleza. Así ocurrió toda esta situación hasta que ahora, bueno, el Comité Olímpico Internacional premia con medalla de oro a los seres humanos que se distinguen por sus aportaciones a la medicina y a la ciencia del deporte. Adelante, por favor. No pasó nada en México, ya saben, lo que se teorizaban, las pruebas en las cuales el metabolismo anaeróbico debería de ser un requerimiento importante, en una gran cantidad mostraron amplia mejoría en los récords. Acuérdense por ahí del salto al siglo de Bob Beamon, que sacó 8.90, que rompió con todos los elementos de medición ahí que para los jueces que estaban en el México 68. Y bueno, sí, la reducción, no se murió nadie, fue unos juegos espectaculares, amén de lo que puedan pensar los más viejos y conmigo, de los grandes problemas sociales que se generaron previo a los juegos. Adelante, por favor. Termino, bueno, pues señalándoles que ahora, bueno, hasta la Sociedad Médica Americana, la más poderosa, no se manifestó hasta 1996 acerca del efecto benéfico del ejercicio físico, hasta que tuvo, otra vez, quitando los elementos de las falacias de todo lo que expresamos a este respecto, las evidencias tipo A. En efecto, el ejercicio físico es un componente fundamental de un estado de salud óptimo y tiene acciones profundas sobre las enfermedades de corazón y de vasos sanguíneos, sobre diferentes tipos de cáncer, sobre también la función respiratoria, pulmonar y muscular, incuestionablemente. Y en nuestros días, bueno, pues esta situación ahora, con esta sociedad muy poderosa, que es la Sociedad Médica Americana, presenta recientemente una serie de sugerencias para que todos estemos involucrados en la actividad física. Es nuestra herencia, es la historia, es como el contexto epistemiológico definido, bueno, pues es como el sustento del conocimiento que se presenta, representa un pilar inquebrantable en la profesión que nosotros practicamos día a día. Muchas gracias. Pues agradezco la invitación y pues el gusto, diría el honor de estar aquí con maestros y amigos. Y pues yo quiero retomar, para dar continuidad a la mesa redonda, la idea de, bueno, la filosofía es amor a la verdad. Y me parece contundente los datos que presenta el doctor con respecto a cómo es que la actividad física nos puede beneficiar para tener una salud. Pero yo quiero ampliar esta visión a una visión, diría yo, que vincula al hombre no solamente desde el punto de vista físico o de la actividad física o del deporte, sino desde una visión global que incluya la emoción, que incluya el pensamiento y que incluya inclusive la parte de lo que podríamos llamar como espiritualidad. ¿Por qué considero que esto es muy importante?
porque sin duda la actividad física nos provee de estos elementos que nos dan salud, pero hay muchos estudios que reflejan que la gente que hace actividad física o la gente que hace deporte es un porcentaje limitado, y en México tenemos esta dificultad de la obesidad y del sobrepeso, y muchas veces se ha intentado preguntarnos qué es lo que hace a las personas hacer actividad física. Pasaba, y sigue pasando aún en León, un estudio que hicimos en la universidad, vimos que la mayoría de la gente que corre en las carreras comúnmente son los mismos. Eso está muy bien, o sea, la gente que ya hace deporte son personas que ya tienen esta conciencia. Y ya que veo aquí también a muchos de Corpus que promueven la actividad física, que enseñan, acompañan a cada uno de los que vamos al gusto que cada uno de nosotros tiene, y es parte de la educación que ellos transmiten. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegar a la gente pensando en los fundamentos filosóficos que no hace actividad física? ¿O cómo recuperamos una visión integral o integradora del ser humano? ¿Qué es lo que hace al hombre buscar el deporte? ¿Qué es lo que hace al hombre buscar la actividad física? Y creo que hay una forma de mala educación con respecto a cómo es que se promueve justamente que nosotros busquemos la salud. Y se promueve un poquito, voy a poner ejemplo de lo medioambiental. En lo medioambiental se promueve diciendo: cuida el planeta porque si no nos vamos a quedar sin el planeta, nuestros hijos no van a tener. Se promueve la actividad física porque dicen: si no, te puedes morir. Y es cierto, ahora acaba de presentar los datos de manera contundente, pero esto es que promueve o motiva a la gente a través del miedo. O sea, ¿cómo es que también contamos, y que hay aquí unas profesoras de la universidad que trabajan la nutrición, que se plantean por qué es que hay tanta anorexia, vigorexia y otras enfermedades asociadas a la alimentación? Porque también ponemos, entonces decimos, el primer problema es que ponemos al hombre desde el punto de vista de actuar desde el miedo y no desde la conciencia. Y entonces buscamos tener un cuerpo físico para aparentar ser y no buscar el ser desde una visión integral, que es lo que quiero desarrollar un poquito más adelante. O sea, si tú pones como tu realización como persona, tu cuerpo, entonces estás limitando a que desarrolles todo lo demás que tú eres, que es tu forma emocional, tu forma de pensamientos y lo que sea que consideres como búsqueda de lo sagrado. Y también una visión de integración a la comunidad a la cual tú perteneces. ¿Por qué? Porque muchas veces el ejercicio solamente promueve este punto de vista egoísta o egocéntrico, en donde tú dices, lo primero que es mi apariencia física. Y lo vemos con la gente que es muy joven, que tiene, no sé, desde 14 a joven ahora que ya, los 35. Cada vez van recorriendo la juventud. O la voy yo recorriendo conforme voy avanzando en la edad, ¿no? Entonces, nos encontramos justamente que los elementos emocionales y mentales son los que determinan la realización del ser. Yo pienso que la actividad física o el deporte puede ser un medio para alcanzar la plenitud o la felicidad, pero que no es en sí mismo o solo lo que nos va a permitir esta realización como persona. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, porque sé que también aquí hay alguna gente que son estudiantes o que participan en las comunes, ¿cómo logramos hacer un programa que no solamente promueva la actividad física en sí misma, sino que permita el desarrollo del ser humano? Y por eso es que a mí me parece fundamental recuperar la idea de los valores humanos. ¿Por qué? Porque los valores humanos son los que ahora ha cambiado un poco la epistemología, la forma de cómo construir la verdad con respecto a los estudios científicos, por lo menos en psicología y en medicina. Antes se planteaba el modelo de la psicopatología, es decir, estudiaban a la gente depresiva, la gente que estaba enferma, y decían qué características tenían las personas depresivas. Y decían, bueno, vamos a tratar de atender a partir de este modelo psicopatológico. Los conocemos muy bien a los ansiosos, conocemos muy bien a los deprimidos, conocemos muy bien a la gente que tiene anorexia o que tiene bulimia.
Muy bien, ahora cambió el modelo y dicen, ¿qué hacemos ahora para estudiar la salud o el ejercicio o la actividad física? Entonces, retomo, y la idea que yo quiero retomar para este fundamento es justamente pensamiento y espiritualidad, o búsqueda de lo sagrado, o búsqueda de sentido o de trascendencia. Hay muchos autores, entre ellos Maslow, Jung y muchos filósofos, que se han planteado justamente cómo lograr esta integración o esta realización del ser. Y retomo a Platón como filósofo. Platón planteaba en la República justamente la idea de que todos los ciudadanos tenían que ser educados en la música y en la gimnasia. Entonces yo creo que sin duda tuvo una influencia del filósofo que mencionaban antes, y bueno, Pitágoras también lo plantea, y bueno, Platón es muy influenciado por Pitágoras, y él plantea justamente cómo es que debe ser este tipo de educación. Él dice que hay una gente que se dedica a la guerra, y esta está exclusivamente dedicada a la parte de la gimnasia, pero antes de desarrollar la gimnasia tiene que ser educado en la música. Y la música para Platón implicaba la educación en valores, la educación de la ciencia, que hoy entenderíamos como un poquito sociología, un poquito astrología, un poquito geología, muchas cosas que resultan muy interesantes y que luego generaron en la Edad Media un modelo de educación que inclusive hoy se repite en las mismas universidades. O sea, el modelo platónico ha tenido un gran impacto a partir de este planteamiento de educación de la música. Y él planteaba que la gente que se dedicaba al deporte exclusivo, a estos guerreros, estos gentes que defendían la ciudad, pues tenían que ser primero educados en la música, porque si educaban primero al cuerpo y no educaban la parte del alma o la visión comunitaria de ellos, se volvían duros e inflexibles. Y eso es lo que nos pasa. Ahora que estamos cerca de las Olimpiadas era un momento histórico donde cada cierto número de años la gente, aunque estuviera en guerra, dejaba de pelear y se dedicaba a hacer estos ejercicios, estos deportes, para honrar a sus dioses. Y ahí me parece la parte importante. Y tenemos también un modelo a lo mejor con los espartanos, que fueron invadidos y no detuvieron la celebración que ellos tenían, pese a que venía un gran ejército a destruirlos, porque estaban dedicados a la búsqueda de lo sagrado y a la búsqueda del entendimiento de lo comunitario. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que educar en esos valores, en esta educación colectiva, y desarrollar una educación que nos permita fortalecer o formar nuestro propio carácter y recuperar esta conciencia. Nuestra mesa redonda no permite desarrollar cómo es que esto podría ser posible. Hoy solo quiero plantear la idea, pero para plantear esta idea de la educación en valores o de la formación del carácter, voy a contar un cuento que dicen que se ha recuperado de Norteamérica, y que consiste en que el cuento dice que cómo hacen los esquimales para detener a los lobos, que cuando ellos están en invierno se meten en su iglú, y ellos tienen unas cuantas especies animales que vienen los lobos hambriados cuando están en invierno y se los comen. Pues una técnica que han recuperado los historiadores con respecto a cómo es que cazan a los lobos es que cuentan que ponen un cuchillo y le ponen sangre encima, luego lo congelan, le ponen sangre encima, luego lo congelan, hacen una paleta de sangre. Me pongo la imagen, pero es así como dice el cuento. Entonces resulta ser que clavan este cuchillo afuera de sus casas y al final le echan pues un caramelo de sangre. ¿Por qué? Los lobos lo huelen, piensan que es comida y comienzan a lamerlo, pero como no encuentran la carne, pues primero lamen el hielo y luego encuentran sangre y comienzan a exacerbar su instinto, comienzan a exacerbar las ganas de comerse lo que se supone que está ahí, y siguen lamiéndose y bueno, encuentran el cuchillo y se cortan la lengua y luego encuentran más sangre, pero es la sangre de su propia lengua, y entonces se desangran y se mueren. Y es lo que nos pasa cuando nosotros nos obsesionamos con cualquier actividad humana, inclusive el deporte. No niego el valor del deporte, niego la obsesión que nosotros podemos tener centrada única y exclusivamente en algo.
O sea, hay quien es obsesivo en la limpieza, ¿no? Si yo fuera obsesivo, pues tendría algunos de mis rasgos, no en el deporte, lo pueden decir aquí mis instructores, pero el que es obsesivo limpia la mesa, busca, etc. ¿Qué deberíamos hacer? No caer como en el lobo a querernos aborazar y dejarnos llevar por nuestro propio instinto. ¿Qué necesitamos? Y voy terminando porque creo que nos pasa a los tres, ¿verdad? Entonces nos emocionamos y queremos platicar mucho. ¿Qué hace falta? Una educación en valores que permita la conciencia de lo sagrado, como los viejos griegos y viejos romanos que paraban la guerra para hacer una honra a lo sagrado y dedicaban varios días, detenían la guerra. Dedicar una parte de nuestra vida al pensamiento colectivo y a la acción colectiva. También hay muchos estudios que reflejan cómo es que la gente que hace actividades generosas, es decir, actividad que no está solamente centrada en uno mismo, es decir, no egoísta, vive más y más felices. Y la búsqueda de sentido y trascendencia, que cada uno la tiene que encontrar de una manera particular. ¿Cuál es la trascendencia que logras? Depende de lo que tú quieres, pero muchas veces no encontramos qué es lo que quieres. Yo ya le he dicho a Toño, que es mi amigo, pues hay que meter un programa también de educación en valores en la COMUDE o en el CODE, que también aquí el doctor fue el director. ¿Para qué? Para lograr entonces un mayor impacto y una mayor participación en los deportistas. Pero no solamente hacer deporte, que es el indicador, sino hacer a gente que esté más plena y que busque ese sentido de trascendencia. Muchas gracias. Seré breve, muchas gracias. Estoy realmente impactado y conmovido. James Anthony Jim Kowalczyk fue mi compañero en 1986 y una vez lo vi en el periódico Excelsior, y de ser un estudiante muy distinguido, de los más distinguidos de Norteamérica, que fue mi compañero en Fort Worth, lo vi de astronauta y ahora es uno de los fisiólogos de la NASA que trabaja en los laboratorios especiales. Este regalo que me obsequia mi maestro y amigo, el doctor Díaz Cisneros, pues me deja prácticamente sin habla porque tengo prácticamente 30 años que no lo veo, y ahora que lo veo y lo he visto en artículos, en papers, agradezco mucho. Voy a tratar de ser muy breve en estas muy desgastadas diapositivas, pero que me interesa mucho siempre estarlas promoviendo. La siguiente. Bueno, está James ahí trabajando en el laboratorio. Me ponía a correr con él, era un excelente nadador, pues es un individuo de 1.92, pero en la carrera no me ganaba, pues sabe que yo corría más o menos bien, pero él tenía un poquito de pie plano y hicimos muchos experimentos juntos. Publicamos algunos resúmenes en FACET, de la American Physiological Society, y de verdad me dejó sin hablar. Vamos a pasar al siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, estas gráficas que ya he dicho son muy desgastadas, pero que siempre me interesa mucho ponerlas para martillar y dar 2, 3, 4 vueltas al pensamiento. Pensar que esta gráfica obtenida de Google, tenemos un conocimiento actual de la filosofía y hemos hecho un recorrido histórico del mismo, hemos hecho una epistemología, que es tener conocimiento, y ahora sabemos quizá más que nunca, sobre todo por el apoyo de la tecnología, pero nos falta tanto por descubrir en nuestro cuerpo humano. Hay proteínas, hay mitocondrias, que desde que empezamos con los códigos en la década de los 80s a perseguirlas, aún no las hemos encontrado, y yo me estoy aburriendo, doctor, no hemos podido alcanzarlas. También está por aquí mi amigo el doctor Juan López Taylor, que también agradezco su presencia en esta mesa, y varios otros compañeros, por aquí andaba William, los compañeros de LENER, y gracias por estar con nosotros y gracias a todos ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, me interesa esta frase que repito constantemente: Felix quid potit conoscere causa, que quiere decir feliz de aquel que quiere conocer la causa de las cosas.
Yo creo que quienes están presentes, como ustedes, a quienes agradecemos, pues quieren conocer las cosas, están hábitos de conocimiento. Estamos a la llamada tercera ola de la civilización, la sociedad del conocimiento. Qué mejor que hacer el recorrido primero de la filosofía, luego de la teoría del conocimiento o teoría del entrenamiento, luego de los nuevos métodos y de las nuevas técnicas. Cada día aparecen nuevos aparatos, nuevos sistemas, nuevos protocolos, desde que apareció sobre los deportes tradicionales con Jackie Sorensen y con Jane Fonda, el aerobics, pues ahora podemos ver más de un centenar de diferentes nuevas teorías, nuevos entrenamientos. Investigación finalmente nos ayuda a explorar, identificar, comprender, explicar, predecir e intervenir en el mayor reto, resignificarnos como sociedad. En un mundo que tiene tantos problemas de violencia, más de 7,000 millones de seres humanos, nos hacen recordar el cerebro primitivo de reptil o de mamífero que tenemos como roedores, que cuando crecemos mucho, el ser humano es un ser muy nervioso y siempre está mordisqueando un punto, una línea de la humanidad en la que tenemos que realmente repensarnos, y qué mejor que hacerlo a través del deporte, la actividad física, y esto empieza desde la educación. La siguiente. Algunos conceptos muy rápido, por favor. Bueno, actividad física, ejercicio y deporte, ustedes ya conocen diferencias notables. Quisiera señalarles que estamos grabando todas las ponencias de los 72 ponentes que tenemos, y estaremos subiendo a la página de Comude podcast para que ustedes puedan tener esta vivencia, pues, de tal forma que en forma permanente y por espacios de tiempo tendrán todo un año para estar repasando las diferentes mesas que se han conformado. La siguiente. La educación física, la cultura física se asocia a la medicina y las ciencias aplicadas cuando une elementos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, que generan la cultura física, concepto que se ha adoptado en nuestro país como la Ley de Cultura Física y Deporte, que es la que norma y da reglas, lineamientos. Esta se baja a la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, a los reglamentos. Pero para nosotros, en medicina y ciencias aplicadas al deporte, tenemos que recurrir a las llamadas normas oficiales mexicanas. Se están trabajando no solamente en los aspectos desde la historia clínica que debe tener, sino también en la regulación de muchos gimnasios que lamentablemente no cumplen con las especificaciones, y que habrá un esfuerzo, habrá una plática muy interesante de la maestra en ciencias Patti, quien es la árbitro del Congreso de la Unión para los dilemas que se presentan en la apertura de cientos, de decenas, quizá de miles a nivel nacional de gimnasios. La siguiente. Bueno, como sistema hay que entender que la actividad física empieza desde niños, desde el entrenador, la escuela, la sexualidad, el mundo, y todo esto es lo que rodea. ¿Desde cuándo deberíamos iniciar la actividad física en el ciclo de vida? Desde una perspectiva filosófica, quizá desde el vientre materno. La matrogimnasia, el hacer actividad física, proporciona en la madre múltiples beneficios si ésta se lleva a cabo con método. El tipo, la intensidad, la duración, el volumen, la modalidad de ejercicio es lo que le va a dar o reportar beneficios al niño que está en el vientre materno. Y él crecerá y estará después con un periodo sensorio-motriz donde la madre y el hijo deben estar juntos. La Academia Americana de Pediatría nos dice que antes de los 2 años, nada, ni siquiera la televisión deberían estar viendo los niños, porque hay crecimiento plano del pensamiento. Entre los 2 y los 7 años empieza la actividad lúdica de la psicomotricidad, y de los 7 a los 12 empieza el llamado predeporte, y posterior de los 12 a los 16 años, 17, es cuando esas fases sensibles que hemos conocido a través de múltiples programas deportivos de la nación
empieza a desarrollarse. Entre los 17 y 18 años está el adulto joven que tiene una vida de aproximadamente 10 años para que pueda desarrollarse en muchos deportes, en fútbol, en soccer, en gimnasia, en otras modalidades de ejercicio que actualmente existen a nivel mundial. Siguiente. La propuesta es, a lo largo de este congreso, que establezcamos paradigmas que delinean, que establezcan límites, que proporcionen fórmulas para el logro. Aparecen al año más de 10 diferentes modalidades de ejercicio, desde los TRX, desde que ya tienen un camino recorrido, desde cuando Johnny Walker crea el spinning, y ya hay diferentes modalidades. Muchos deportes llegan, muchas actividades llegan para establecerse y estarán evolucionando. Pero lo importante es sin duda asociar a la medicina y la ciencia aplicadas al deporte para tener factores preventivos, pero también para evolucionar y ver, y de largo plazo se necesitarían al menos 10 años para conocer el impacto de un nuevo programa deportivo y ver si este es sano o no es sano. La siguiente. Por eso, el conocimiento actual es como un iceberg donde tenemos en la punta lo que conocemos, pero aún debajo de ese iceberg hay muchas cosas que no conocemos, y por ello en medicina y ciencias aplicadas al deporte tenemos que asociarnos necesariamente y generar un vínculo, un hilo conductor desde la educación física al desarrollo del deporte, y siempre con el apoyo no solamente de la medicina y ciencias aplicadas al deporte. En ciencias aplicadas al deporte estamos considerando a la psicología, a la sociología, a la antropología, que nos da elementos culturales, porque hay algunos deportes que no son totalmente apreciados por la sociedad y frecuentemente se minimizan. Vamos de explorar, comprender, intervenir, hasta desde la descripción de nuevos métodos de entrenamiento, hasta la explicación, hasta sacar valores predictivos y generar un círculo virtuoso para generar qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y generar protocolos adecuados de ejercicio. A veces pararse de cabeza puede ser algo muy novedoso, pero puede generar lesiones. Lo que pediríamos como un mensaje general es estar atento a los movimientos diferentes que estemos haciendo. Yo quisiera parar hasta aquí esta reflexión. Creo que ha sido suficientemente abordado y podemos dejar algunos minutos para quizá un par de preguntas. Yo agradezco mucho al doctor Cisneros, creo que ha hecho un recorrido histórico maravilloso, y los profundos pensamientos del maestro Chema. Muchas gracias, doctor Rivera. Claro, pues, y ahora con orgullo y con arrogancia, los fundamentos, los cimientos que dan sustento a nuestra práctica laboral que tanto queremos. Entonces vemos cómo está plagada de seres humanos maravillosos, los que nos precedieron, los que actualmente conducen investigaciones fronteras, como el doctor Jim Borresi. También, el asunto relacionado con el aspecto filosófico de que consideremos el deporte y la actividad física como un gran valor humano, y también al doctor Rivera la importancia de la investigación para seguir sustentando estos elementos. Tiempo para 3 preguntas o comentarios muy breves. Les pido por favor a los decanes que si son tan amables de llevar el micrófono a quien levante la mano y nos dice quién es, se identifica de dónde viene. Adelante, deseamos vehementemente su participación. Adelante. Buenos días, Antonio Sandaña Soto. Pregunta para el doctor de psicología. En algún momento nos hablaba usted del deporte con relación con la espiritualidad. ¿Tendría alguna experiencia particular que nos la pudiera mostrar? Más bien me quedaría con la idea que decía el doctor Díaz Cisneros. El
deporte como un valor. Entonces, es parte de los valores humanos. Y la espiritualidad también es un valor humano. Entonces, hay que ir sumando valores. Y no obstante, sí, el ejemplo de las mismas Olimpiadas, un ejemplo donde el deporte era dedicado a los dioses, no era dedicado a ganar, ni siquiera a ganar una medalla, sino competían entre ellas como una forma de honra. Y eso cambia la concepción. Lo que pasa es que en este momento histórico estamos muy metidos en una visión egocéntrica, donde lo que importa es solamente lo que tú haces y no una visión colectiva o comunitaria. Puedo contar rápidamente un ejemplo de México. México tiene una palabra, en algunas comunidades todavía se utiliza, que se llama tequio. El tequio es un día dedicado en la comunidad al servicio de la misma comunidad. Y puede ser, si lo trasladamos a la parte de la actividad física, podríamos hacer un día dedicado al deporte, en donde lo que importa es esta visión de integración, este trabajo en equipo, esta unidad. Y si tú puedes, si tú tienes esa conciencia, si para ti es importante, pues dedicarlo a la forma de Dios o de lo sagrado que tú tienes. Adelante, sí, por favor. Buenos días. Felicidades por el tema que abordaron. Es un tema muy olvidado en cuestión del deporte, porque la mayoría de las limitaciones de los seres humanos se presentan principalmente en el corazón y en el pensamiento, en la mente humana. Muchas discapacidades de los seres humanos para hacer deporte se presentan a través del pensamiento. Muchas veces las personas solitas se ponen límites y dicen: no lo voy a poder hacer, no me va a poder levantar, no me va a poder caminar. Hay gente que no puede caminar por problemas psicológicos, ni siquiera están enfermos físicamente, y dicen: no puedo caminar, y están en silla de ruedas. Hay gente que se pone limitaciones mentales o tienen problemas del corazón. Muchos han tenido una pérdida afectiva en la familia o alguien que quisieron mucho, y se van por otro medio, o sea, buscan los vicios, se abandonan, pero es muy poca la gente que se enfoca a buscar, pues, olvidar las penas o buscar sus problemas psicológicos a través del deporte. Mucha gente, la mayoría en la actualidad, busca el deporte nada más por vanidad, por verse físicamente atractivo, por competir con el vecino que yo tengo mejor cuerpo, por competir que yo puedo levantar más pesas, más kilos. O sea, son cosas superficiales y muy pocas veces se toca el tema en cuestión más interior a la persona. Y muchas gracias por el comentario. Tendremos oportunidad de última pregunta. Quien lo está coordinando el tiempo ya no. Se lo dirigimos al doctor Rivera, que se halla en el foro. El patrón va a estar por aquí todo el tiempo. Agradezco de verdad, de todo corazón. Felicito al doctor Rivera. No esperaba esta convocatoria. Tú tienes más del 60%, 70% de toda la posibilidad de ocupación. Muchísimas gracias, y en efecto, también por el tema. No sé cómo se te ocurrió, no nos dijiste. Muchísimas gracias por su presencia.